solamente son los datos que se cargan? Sí, o sea, si está como un dato, se carga. En el caso, por ejemplo, de los identificadores que me menciona, si está como dato en la tabla, se va a cargar. Pero claro, son los datos de la tabla. Ya. Más no la misma estructura de la tabla como tal, índice primario, secundario, eso no se carga. No sé, perdón, no es que se carga, sino que lo hereda, es la palabra, pues la palabra correcta. Claro, o sea, tenemos que considerar que cuando nos conectamos a la base, lo que estamos trayendo a Power BI es una tabla plana, ¿ya? O sea, Mm, se trabaja dentro de Power BI, vamos a trabajar como si fuese una tabla, ya no está dentro de una base de datos. Lo que es la ok, información la vamos a tener como una tabla dentro de Power BI. ok. Bueno, esa era la consulta. Muchas gracias, que esté bien. Ok, problema. Ya, vamos a comenzar entonces. Bienvenidos todos nuevamente a la segunda sesión. No sé si es idea mía o hay más personas hoy que ayer. No me acuerdo exactamente cuántos eran. Eh, bueno, vamos a continuar entonces con este curso de Power BI intermedio, ¿ya? Enfocado especialmente en lo que son las fórmulas DAX. Este lenguaje de programación, si lo queremos llamar así, o recopilación de fórmulas que tiene Power BI que nos permite realizar distintos cálculos. Ya con DAX nosotros lo que vamos a hacer va a ser profundizar en el nivel de análisis de los datos que tenemos en nuestro modelo de datos en Power BI. Entonces, comenzamos ayer viendo algunos conceptos básicos de las fórmulas DAX eh, y también luego empezamos a ver ya, bueno, cargamos una base de datos que es con la que vamos a estar trabajando, ya que empezamos a trabajar ayer, así que les pido ahí si pueden abrir ese archivo, ya, el archivo que guardaron ayer. Yo lo voy a abrir aquí también, ¿ya? Porque vamos a seguir de ahí mismo. Entonces, sobre esa base de datos, nosotros empezamos a realizar algunas funciones o a ver algunas funciones básicas, ¿cierto? Algunas funciones más simples dentro de este mundo de DAX. Vimos la suma, ¿ya? Que dijimos que era una función que íbamos a utilizar sobre una columna para agregar los datos que habían en esa columna. Obviamente, una columna que contenga datos de tipo numérico. ¿Ya? Nosotros si vamos a ocupar ciertas fórmulas tenemos que saber lo que necesitamos como argumentos para ellas. ¿Ya? Sería difícil que intentáramos sumar una columna con texto. ¿Cierto? Los que estuvieron en el curso anterior o los que ya tienen un poco de experiencia con Power BI y vieron que cuando nosotros elegíamos un campo para ponerlo en valores, ya los campos numéricos teníamos distintas formas de agregarlo. Suma, promedio, mínimo, máximo, ¿ya? A diferencia de los campos de texto, que la única manera de agregar esos valores es a través de un conteo. ¿Ya? Entonces, vimos algunas medidas básicas de agregación, perdón, algunas funciones. Vimos también que podíamos hacer cálculos en una función, ya sea en una medida o en una columna. Vimos también eso, la diferencia entre una medida y una columna. Recuerden que el concepto de columna era un cálculo que iba a pertenecer a una tabla y íbamos a hacer el cálculo fila por fila. Ya la fórmula que nosotros agregamos en esta columna se iba a realizar fila por fila. A diferencia de las medidas que no iban a pertenecer en una tabla, iban a quedar ahí almacenadas en la memoria para ser utilizadas solamente cuando nosotros las llamemos. Cuando nosotros queramos ocupar una medida, ¿ya? Y se va a calcular en un determinado contexto, ¿ya? Dependiendo si la estamos usando en algún gráfico en particular o si tenemos algún filtro, estas medidas se van a calcular en base a ese contexto. Entonces, bueno, la idea de hoy día era o es que nosotros aprendamos algunas fórmulas más y hagamos algunos ejercicios en los que ustedes van a ir poniendo en práctica lo que yo les voy a mostrar. Entonces, les voy a dar unos minutos cada vez que les explique la fórmula y ustedes van a hacer después lo que yo les vaya pidiendo y vamos a ir revisando para ver si se va entendiendo o no. Nos quedaron un par de cositas ayer pendientes, así que antes de comenzar con los
desafíos o los challenges que íbamos a hacer, voy a volver un poquito atrás, ¿ya? Entonces, quedamos nosotros acá en las funciones X. Dijimos que estas funciones X eran funciones de iteración que iban a hacer algo similar a lo que hacíamos en una columna, donde el cálculo también se hacía fila por fila. Y lo íbamos a agregar luego ese cálculo de acuerdo a lo que dijera la función. ¿Ya? Si es un sum X, como la que aparece acá, ¿ya? Va a evaluar la expresión fila por fila y luego la va a agregar como suma. ¿Ya? Si es un average X, va a ser algo similar, evaluar la expresión, pero luego me va a entregar el promedio de todas estas expresiones. Dijimos que esto lo íbamos a necesitar en casos como, si vuelvo una slide atrás, este que aparece aquí abajo, ¿cierto? Donde dijimos que no podemos utilizar suma sobre un cálculo, ¿ya? No podemos hacer una suma sobre, por ejemplo, lo que aparece acá, una multiplicación de dos columnas, sino que esta suma siempre va a ser sobre una columna. Pero para eso, si queríamos hacer un cálculo similar al que aparece aquí abajo, llega entonces al rescate nuestras funciones X, ¿ya? Entonces, tal como dice acá, evalúa la expresión en cada fila y luego la agrega dependiendo de lo que la función me diga que hace, ¿ya? Entonces, vamos a ver el ejemplo de sum X, que es lo que estaba ahí antes. Esto replica de alguna manera una función que les puede parecer conocida dentro de Excel. A ver si alguien me la puede nombrar ahí. Esto hace algo similar a lo que haríamos con una función de Excel. ¿Alguien por ahí en el chat? A ver. Sumar sí es otra en realidad. Es otra la que estamos pensando. Pero vamos a ir por allá. Vamos también. Aquí, bueno, yo les contaba ayer que dentro de DAX tenemos varias funciones que son iguales, exactamente iguales, como el suma que ya vimos, el cerror que vimos ayer, ¿ya? Que son iguales en Excel, y hay otras que van a tener variaciones, ¿ya? Que van a entregar un resultado similar, pero no son iguales a las de Excel. Y lo bueno es que las funciones DAX son un poco más flexibles que las funciones de Excel. Las funciones de Excel me dicen ya un poco más derechamente lo que voy a hacer, pero en cambio yo con las funciones DAX tengo un poco más de flexibilidad en los cálculos. Ya, tampoco es sumar sí conjunto la que yo estoy pensando ahora. Vean la fórmula que está acá. Les explico esta fórmula por si no quedó claro cómo funcionaban las funciones X. Las funciones X tienen dos argumentos. Primero, la tabla, ¿ya? La tabla sobre la cual vamos a efectuar el cálculo, y luego, separado por una coma o punto y coma, dependiendo de la configuración que nosotros tengamos, el producto entre el valor de la tabla precio y la tabla, columna, perdón, precio y cantidad, ¿cierto? Entonces, voy a irme un segundito a ver al Power BI. Aquí está, lo tenía en la otra pantalla. Y, ¿qué pasó? Aquí me quedó un poquito corrido, a ver. Ahí sí. Entonces, vamos a la tabla. Recuerden que tenemos aquí nuestras tablas dimensionales y nuestra tabla de hechos, que es la tabla fact-venta, ¿ya? Y vamos a ver de nuevo lo que dice este cálculo, la multiplicación del precio por la cantidad, ¿cierto? Entonces, si vuelvo aquí y yo digo el precio por la cantidad, ¿ya? Eso me da la venta. Entonces, ¿qué me está diciendo la función sumx? Que ese cálculo lo haga en esta fila, lo haga en la fila siguiente, la siguiente, y todas hacia abajo. Y luego, cuando yo tenga esa columna, que en realidad no va a estar calculada, sino que internamente Power BI la va a estar calculando, tome esa columna completa y la sume, ¿ya? Eso es lo que va a hacer la fórmula sumx que le estaba enseñando recién, esta de acá. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. La verdad, aquí tuve una pequeña confusión, pero ya, vamos a olvidarnos de Excel. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? No, sí, está bien, estoy bien con Excel.
es una suma producto, ¿ya? Lo que se conoce como suma producto. Entonces, estoy sumando la multiplicación de valores. Es un concepto matemático, la suma producto. Es lo que estoy logrando a través de esta función DAX. Entonces, eso van a ser las funciones X o funciones iterativas, ¿ya? Entonces, eso por un lado que nos quedó ayer. Vamos a ver aquí otro ejemplo con la misma función sumx. ¿Qué es lo que está haciendo esta fórmula de acá? Y aquí estamos complejizando un poco el cálculo. Para eso tenemos que entender un concepto. Yo les dije que cuando calculáramos o cuando usáramos funciones DAX, comúnmente nos iban a devolver valores, pero que teníamos otro tipo de funciones que no nos devuelven un valor particular, sino que nos van a devolver varios valores, ¿ya? Entonces, hay funciones que nos devuelven, por ejemplo, una tabla o una columna, ¿ya? Entonces, esas funciones nosotros las podemos usar de dos maneras. Por un lado, las podemos usar derechamente para crear una tabla calculada, que ya lo vamos a ver más adelante, o yo lo puedo utilizar de cierta manera como una tabla auxiliar, ¿ya? Una tabla que tampoco la voy a crear, o sea, no la voy a poder ir a ver a mi modelo, no voy a poder ir a la vista de datos y encontrar esa tabla, pero la voy a ocupar para sobre esa tabla realizar un cálculo, y ese cálculo, el resultado de ese cálculo, es el que quiero ver, ¿ya? Entonces, acá nos vamos a ir primero hacia adentro de la fórmula. Recuerden, las funciones DAX siempre se evalúan de adentro hacia afuera, igual que en Excel, ¿ya? Si yo tengo una función que está hacia adentro del paréntesis, este es lo primero que se va a calcular. Y sobre el resultado que me entregue esa función, yo voy a hacer el cálculo de la función que está afuera. Entonces, aquí hay un ejemplo que es la función filter. ¿Qué es lo que hace la función filter? La función filter me entrega como resultado una tabla, ¿ya? Entonces, cuando yo ocupo filter como función, ya sé que el resultado que entrega es una tabla. ¿Qué argumentos tiene la función filter? Tiene la tabla original. Aquí sí tiene que ir una tabla, o va a ir comúnmente una tabla que esté en nuestro modelo. En este caso dice FactVenta. Entonces, la tabla FactVenta existe, nosotros la vamos a tomar, y luego el segundo argumento nos va a decir cuál es el filtro que le queremos aplicar a esa tabla. Entonces, esto es lo mismo que yo fuese manualmente, agarro la tabla FactVenta, voy a la columna precio unitario y le digo que me filtre los valores mayores a 1, ¿ya? Y luego, entonces, esta función filter me va a estar entregando como resultado una especie de subtabla, ¿ya? Que viene de la tabla FactVenta, pero está más resumida porque solamente tengo aquellos registros que cumplen esta condición de acá. Entonces, cuando ya tengo esa tabla que está resumida, yo voy a hacer un cálculo sobre ella. Entonces, sumx, si volvamos un poquito hacia atrás, ¿ya? El primer argumento es una tabla, que aquí lo especificamos. En el segundo ejemplo, nuestra tabla está dada por todo esto que está aquí en la segunda fila, ¿cierto? Entonces, eso también es una tabla. Y la segunda es la expresión. Esta expresión también va a estar calculada por cada registro que haya en esta tabla ya filtrada. Entonces, veamos el ejemplo. Se me pasó, porque no sé por qué se empezó a adelantar. Ahí sí, veamos el ejemplo aplicado en nuestro archivo. Vamos a ir acá y vamos a irnos nuevamente a la vista de informe. Y recuerden que estábamos creando todas nuestras medidas en esta tabla que creamos ayer. Aquí hay un detallito. Cuando la creamos, ¿se acuerdan que tuvimos que crear una tabla aquí con especificar datos? Una tabla que tenía una sola columna, y luego movimos las medidas a esa tabla y finalmente borramos esa columna, ya que no existe. Esta tabla tiene ahora solo medidas. Entonces, una vez que yo cerré el archivo, lo volví a abrir hoy, esa tabla se fue hacia arriba y aparece también con una calculadora, lo que significa que es una tabla de medidas. No es una tabla propiamente tal, sino que aquí queda como una sección dentro de los campos, porque las medidas también son campos, ¿ya? Entonces, aquí en medidas íbamos a nosotros empezar a crear nuestras medidas calculadas.
Y vamos a hacer el ejemplo con esto que les acabo de mostrar. Hacer aquí clic derecho, nueva medida, y vamos a escribir la fórmula. Entonces, siempre que hagamos un nuevo cálculo, ¿qué vamos a tener? La barra de fórmula acá. Aquí se está tomando su tiempo y Power BI parece. Ahí está. Voy a agrandarlo para que puedan verlo mejor. Y vamos a llamar a esta medida ventas con precio mayor a 1. Escribimos el nombre, signo igual, y escribimos la fórmula. Yo lo voy a escribir una fila más abajo. Entonces, hacemos Shift Enter y nos entrega un salto de línea para poder escribir. Aquí va apareciendo un número a la izquierda que nos dice el número de la línea. Entonces, en la línea 2 voy a escribir la función sum x. Aquí están los argumentos que vimos en el ejemplo. Una forma de escribir las fórmulas DAX, ¿ya? Como nomenclatura. Ayer yo les comenté que los espacios y los saltos de línea no los consideraba, entonces podemos utilizar acá los saltos de línea que queramos. Yo podría escribir 2 saltos de línea y escribir la fórmula acá y va a funcionar igual, pero una forma común de hacerlo es ir escribiendo los argumentos de la función, de aquí tanto la tabla como la expresión, en filas separadas, en líneas separadas, ¿ya? ¿Por qué hacemos eso? Principalmente por un tema de orden, de lectura de la fórmula. Puede pasar que nosotros estemos trabajando con un archivo y este archivo después a lo mejor lo va a continuar otra persona. Y esa persona quiere revisar, a ver, cómo Mario hizo estos cálculos. Y si yo tengo una fórmula muy complicada o muy larga, va a ser imposible de entender. Nosotros estamos partiendo de lo básico, pero más adelante van a ir apareciendo fórmulas más complicadas y que si escribimos todo de corrido van a ser difíciles de comprender o de entender la sintaxis, ¿cierto? ¿Dónde está esa coma o un espacio en particular? Y de esa manera nosotros vamos entonces a escribirlo, como les decía, en cada fila o en una fila distinta, el argumento de la función. ¿Ya? Entonces la segunda, en la fila 3 ahora, o en la línea 3, vamos a escribir nuestra función filter. ¿Ya? Filter. ¿Qué nos pide filter? Una tabla y la expresión con la que filtramos esa tabla. Entonces vamos a ocupar nuestra tabla de hechos, fact venta, y vamos a poner aquí punto y coma, o coma, dependiendo la configuración que ustedes tengan. ¿Qué nos pedían? ¿Ya? Las ventas que tuviesen un precio unitario mayor a 1. La expresión entonces sería, la expresión de filtro sería precio unitario, la columna precio unitario, tómala y fíltrame los valores mayores a 1. ¿Ya? Y vamos a cerrar, ¿qué pasó ahí? Cerrar el paréntesis, voy a poner el separador, el punto y coma acá, y la segunda parte de sum x lo voy a poner en otra fila. ¿Qué va ahí? La expresión, ¿ya? La expresión que nos pedían era Q litros, ahí está. Recuerden, si escriben la primera letra, les va a mostrar todas las coincidencias, tanto de columna, en este caso, que es lo que vamos a ocupar, como de las funciones que coincidan con lo que estamos escribiendo acá. Entonces, Q litros, vamos a seleccionarlo y lo vamos a multiplicar. Y ahí yo también escribo, ahí si se pueden fijar, escribo un espacio normalmente después de los puntos y coma y para separar, por ejemplo, operadores, ¿ya? Solo para que sea más ordenado. De hecho, a mí mismo me ha pasado que hay veces que escribo una función o una fórmula demasiado larga y después vuelvo hacia atrás, la leo y no entiendo lo que yo escribí, ¿ya? Ahí pueden entonces hacerlo de esta manera. Segundo, precio unitario. Y vamos a hacer otro salto de línea y vamos a cerrar el paréntesis, ¿ya? Paréntesis. Ven que hay una línea acá que junta la función con este paréntesis del final porque es el paréntesis que cierra esa función de arriba.
Bueno, voy a aprovechar que les estaba contando un poquito aquí de algunas buenas prácticas que pueden utilizar. En las funciones también pueden escribir notas, pueden dejar sus notas, ¿ya? Para que podamos entender mejor lo que hicimos. Entonces, ¿cómo hacemos notas? Podemos hacer un doble slash, ¿ya? Se va a marcar en verde. Cuando se marque en verde, significa que el texto que esté ahí, a continuación de eso, bueno, contando también los dos slash, no lo va a tomar en la fórmula tampoco, sabe que es un comentario. Entonces, yo podría escribir acá expresión que filtra la tabla fact venta. Y aquí ponerle un comentario abajo. Cantidad de litros por precio. Entonces, eso no lo va a tomar la fórmula, va a empezar a leer todo lo que no esté en verde. ¿Ya? Ahora vamos a evaluar esta fórmula. Dijimos que podemos darle Enter o un clic aquí en este check y ver qué nos arroja como resultado. Entonces, vamos a poner también ese resultado en un gráfico de tarjeta, como lo hicimos con los cálculos de ayer. ¿Ya? Aquí vamos a copiar, pegar, y vamos a poner nuestra medida que llamamos venta con precio mayor a 1. A ver, ¿qué sucedió acá? Veamos. Está dando un infinito. Ah, ya. ¿Por qué nos está dando un infinito? Aquí vamos a volver a nuestra tabla. Entonces, ese infinito está dando porque una de las dos columnas contiene un valor infinito, ya sea Q-litros o precio unitario. Q-litros venía originalmente desde la base, así que no tiene un infinito ahí en los datos, y precio unitario nosotros lo calculamos, a ver, y puede ser que haya entonces un registro que tenga un 0 en Q-litros. Si vamos acá y revisamos la columna, los valores que hay en la columna Q-litros, nos vamos a dar cuenta que hay un 0. Entonces la división por 0, si le damos a aceptar, está arrojando un infinito, que luego está arrojando un infinito acá en el resultado, ese NaN. Entonces, ¿se recuerdan ustedes en el caso de la división cómo la manejamos para estos casos? Aprovecho de responderle ahí a Víctor, que pregunta si se pueden usar variables. Sí, se pueden usar variables. Vamos a intentar verlo más adelante. Pero sí, la respuesta es que se pueden utilizar variables dentro de una fórmula. Un if error, me dicen por ahí, sí, esa era una alternativa, el if error, y si no, que era especialmente para la división, dijimos un divide. Muy bien. Entonces, el divide lo íbamos a separar con punto y coma o coma, ¿ya? No íbamos a escribir la división, sino que el numerador seguido por el denominador y el resultado alternativo, que si no lo dejamos nos va a entregar un blank, o si no podemos escribir nosotros el resultado alternativo, ¿ya? Podría ponerle acá yo 0 o dejarlo así, sin argumento. Acuérdense que los que aparecen dentro de este paréntesis de corchetes son argumentos que son opcionales, ¿ya? No son obligatorios para que funcione la fórmula. El resto sí. El resto son obligatorios para que la fórmula funcione. Entonces, aquí pusimos el divide y ahí desapareció este infinito. Volvamos a la vista de informe y ahí está el resultado, 1,46.000. ¿Ya? Si nos vamos al slide, vamos a ver que ahí está el resultado, solamente que está escrito de otra manera, ¿ya? Yo puedo cambiar eso, recuerden, acá, si me voy al formato de la tarjeta, ¿ya? En etiqueta de datos, está mostrando las unidades automáticas, le puedo decir que no las resuma, ahí me está mostrando el 1463,26. Si le pongo aquí decimales 0, me va a mostrar ahí el mismo resultado que tenía en el ejemplo. 1463, 1463.
¿Alguna duda con esto, con la función sumx, lo que hace, el resultado, cómo funciona? ¿Alguna duda con algún otro concepto? Vayan preguntándome, porfa. Parece que todo claro. Me alegro. Vamos a seguir entonces. Voy a volver a la slide. Entonces ya vimos las funciones iterativas y acá lo que nos estaba quedando eran las funciones de conteo. ¿Cómo hice para eliminar el error? Me preguntan por ahí. Vamos a volver, ¿ya? El error lo manejamos acá porque este precio unitario que nosotros ayer lo hicimos el cálculo como una simple división, ahora lo hicimos con divide, que nos maneja. Esto es un if error, ¿ya? El divide. Aquí aprovecho que también están preguntando de nuevo. El divide es un if error que me dice, si esta división te da un error, ¿ya? Es decir, ¿cuándo nos podría dar un error? Cuando este número que está acá, que es el denominador, ya la parte de abajo de la división, o el segundo por el número que estamos dividiendo, ¿ya? Si es un 0, nosotros sabemos que la división por 0 es infinito y nos da un error. Y divide nos dice, si esto te da error, entrégame un valor alternativo, y si yo no le pongo nada, aquí me va a poner blank. Vean que si yo le pongo el argumento y le pongo un 0, en vez de blank, me va a mostrar el 0. Ojo, para cálculos, ¿ya? Para cálculos de números, el 0 y el blank va a ser lo mismo. El blank lo va a tomar como un 0, ¿ya? No así cuando tenemos datos, ¿ya? No es lo mismo tener vacío que tener un 0, porque un 0 es un 0. Pero en caso de números, sí. ¿Ya? Entonces ahí tienen la fórmula divide para eso. También me preguntan por ahí, ¿cómo haces para encoger la sección donde se coloca la fórmula? Ah, ya. Si estamos aquí, ahí hay una flechita acá, en esta parte, que está hacia abajo y te expande la barra de fórmulas. Si hacemos clic ahí, ¿ya? Va, ¿cómo se llama? Se contrae, y si queremos sacarla aquí con la X, podemos, no, eso es cuando estamos en la otra vista, mejor, en la vista de informe. Ahí sí. ¿Ya? Ahí nos sale la fórmula. ¿Alguna otra pregunta antes de que continuemos? Ya nos estamos acercando al desafío. Entonces voy a volver al slide y dijimos que están las funciones de conteo. Estas son bastante simples. Ya yo les mencioné hace un rato que tenemos las fórmulas, las funciones que nos permiten agregar, pero cuando nosotros queremos trabajar con texto, por ejemplo, no nos queda otra que contarlo. Los números también los podemos contar, ¿ya? Entonces existen distintas fórmulas de conteo. Ya tenemos la función count, que nos sirve solamente para columnas que tienen números, es decir, la función count solamente cuenta números. Si queremos contar valores, vamos a ocupar count A, ¿ya? Una columna que sea de texto, por ejemplo, lo vamos a ocupar con count A, y nos va a contar todo excepto los espacios que estén en blanco, ¿ya? Al revés de count blank, que nos cuenta los espacios que sí están en blanco, solo los espacios en blanco. Count rows nos cuenta la cantidad de filas que hay en una tabla, ¿ya? Todas las filas que tiene mi tabla, estas que están aquí arriba, actúan sobre una columna. Esta actúa sobre la tabla completa. ¿Cuántas filas tiene mi tabla? Aquí podemos utilizar también una expresión de filtro, por ejemplo, y nos entrega una tabla. Distinct count nos cuenta los valores, pero solamente una vez cada valor, es decir, no cuenta los repetidos, ¿ya? Y aquí, bueno, aquí hay una explicación de count rows, que en realidad es una mezcla entre el count A, que cuenta todo menos los blancos, y count blank, que sí nos cuenta los blancos. Entonces, vamos a seguir. Ahí un ejemplo. ¿Para qué nos sirve count? Quiero saber el número de transacciones que hay en mi base, ¿ya? Entonces voy a, en este ejemplo, ir y decirle, cuéntame cuántos valores hay, exacto, en la columna venta. Y ese va a ser el resultado. Como sé que cada uno de esos valores representa una venta, el resultado de count me va a entregar esto. Muy simple, igual que la suma, ¿ya? Lo utilizamos igual que la suma. Entonces, vamos a, ahora sí, esto es lo de hoy. Vamos con el primer challenge, ¿ya? La idea entonces es que yo les dé lo que ustedes tienen que hacer,
no les voy a decir la fórmula, ustedes tienen que, bueno, puede que en alguna les vaya dando pistas, ¿ya? Ustedes tienen que asumir en base a lo que vimos recientemente, con qué fórmula deberían llegar a ese resultado. Entonces yo les doy unos minutos. Somos pocas personas, bueno, no tampoco, en realidad somos 25, pero si quieren también pueden, en este caso, cuando estemos en los challenge, una vez que lo completen, levantar la mano. Así yo también tengo una idea de cuántas personas han terminado o cuántos faltan, ¿ya? Entonces, vamos con el primer challenge. Yo voy a dar primero unos 3 minutos y ya a los 3 minutos vamos a hacer un check de cómo vamos para ver si la explicamos o no. ¿Ya? ¿Están todos listos? Esto no es con evaluación, ya es solamente para que vayan practicando. Antes de continuar con esta parte, les quiero dar un consejo que yo siempre lo menciono y que a mí me sirve bastante, ¿ya? Y espero que les sirva de acá para adelante siempre que trabajen con DAX. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando queremos hacer un cálculo o cuando nos piden un cálculo? Lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es cuál es la lógica que tenemos que hacer para llegar a ese cálculo. Antes que pensar en la fórmula, ¿ya? Primero vamos a pensar en la lógica. Si me piden, voy a volver al ejemplo de atrás. Si me piden la cantidad o número de transacciones, eso es una cantidad. ¿Cómo yo llego a una cantidad? Ah, lo cuento. ¿Existe una fórmula para contar? Sí, count. Ah, listo. Vamos al resultado, ¿ya? Este es el ejemplo básico. Cuando son cálculos un poco más complejos, nosotros en nuestra cabeza vamos a tener que separar un poquito, ¿ya? Las partes del cálculo. Ah, para llegar a esto, primero yo necesito hacer esto. ¿Y cómo lo hago? ¿Existe una fórmula para eso? Perfecto, ¿ya? Antes de mirar el cálculo y decir, ¿cuál es la fórmula? Se los dejo ahí como consejo. Piensen siempre antes en la lógica para llegar a ese cálculo, como si lo estuviesen calculando en papel, como si tuviesen una tabla y en un papel con un lápiz tuviesen que llegar a ese cálculo. Piensen en la lógica que utilizarían ahí, ¿ya? Vamos entonces, con el primer challenge, dijimos, van a calcular dos cosas. Van a calcular el ticket promedio, ¿ya? De las tiendas. Aquí se refiere en realidad al ticket promedio de toda nuestra base, ¿ya? Entonces, de toda la información que tenemos en las bases, quiero que me entreguen el ticket promedio de estas ventas. Dijimos que cada una era una venta, cada fila era una venta. Y también les voy a pedir que me calculen el margen promedio por cada ticket o por cada una de estas ventas, ¿ya? Entonces, de hecho, tenemos ahí el resultado ya. Van a saber ustedes cuál es el resultado que tienen que llegar. Lo que no saben son las fórmulas que van a utilizar, ¿ya? Y cómo se escribe la fórmula. Entonces, a partir de ahora vamos a funcionar con minutos. Son las 36. A las 39 vamos a revisar. Si tienen alguna duda que no sea cómo se hace, me preguntan. Ya yo voy a estar acá igual durante los challenges. Entonces, a las 39 revisamos.
Ya, son las 39 y veo solamente 2 personas que tienen levantado la mano. Entonces, ahí, si alguien terminó y no levantó la mano o lo escriben en el chat, como quieran, yo para tener una idea de cuántos han terminado. Si no, damos un par de minutos más. Ya veo que son poquitos, así que voy a dar 2 minutos más, hasta las 41. Ya, entonces, vamos a ir revisando, ya son poquitos, parece, no sé si son pocos los que terminaron o el resto no lo ha indicado, pero vamos a verlo. Primero, antes de mostrarlo yo, les voy a preguntar a alguno de ustedes si me quiere contar la fórmula que utilizaron para cada uno de estos. A ver si alguno de los que están ahí me dicen. Ahora, la primera, si pude, ya. Silvia, indícame entonces ahí, si quieres. Jorge la tiró de inmediato. Ya, entonces vamos paso por paso. Vamos a ver, la primera era venta promedio. Ahí, venta ticket promedio. Vamos a calcularla. Nos están dando el resultado. Entonces, estos que eran medidas, ¿cierto? Eran medidas, no eran columnas. Voy a crearlas acá, nueva medida. Y la primera es la que me indica ahí tanto Silvia como César. La función average, ¿ya? Average de venta. ¿Ya? Y voy a la columna venta y quiero sacar el promedio de cada uno de los valores de ahí. Lo sumo y lo divido por la cantidad. ¿Ya? Ahí hay otra cosa que les iba a mencionar. ¿Ya? En las funciones DAX no siempre hay una sola forma de llegar a un cálculo. ¿Ya? Este es un, ¿cómo se llama? Es un ejemplo muy básico, pero para que vean también que ese average yo lo podría escribir como la suma de ventas dividido por el conteo, ¿cierto? Sería lo mismo, eso es el promedio. Pero vamos a hacerlo simple ahora. Dijimos average de, me pide solo una columna, venta. Y el resultado, vamos a ponerle venta promedio. Y el resultado lo teníamos en la slide. Ahí pueden ir corroborando si es que les dio bien, pero yo también lo voy a ir creando acá. Vamos a ordenar un poquito las tarjetas para que no perdamos ese orden. ¿Ya? Entonces, esto de acá lo voy a borrar. Las voy a dejar un poquito más ordenadas aquí para que vayamos comprobando los resultados. Recuerden que si en algún momento ustedes hacen el cálculo y lo calcula y les da algo, pero no les da lo mismo que estamos viendo acá, me avisan para que lo revisemos, porque probablemente puede que tenga algún error, a no ser que el error lo tenga yo, que también puede ser. Entonces vamos a duplicar la tarjetita, ya le pegué un control C, control V y voy a poner la venta promedio que acabamos de calcular. ¿Cuánto me da? 197. Eso estaba en la slide. Vamos a ir también dándole formato a esta tarjeta. Esta venta promedio 197, ¿qué?
está, bueno, dependiendo en qué esté la base, si son dólares, ¿ya? Son pesos. Vamos a asumir entonces que son dólares y vamos a seleccionar la medida y le vamos a dar formato de moneda, de currency, ¿ya? Para que nos dé ahí aparezca con el signo de moneda a la izquierda. 197, perfecto, nos dio. Ahí, bueno, ya dieron la fórmula para la segunda, pero no está correcta. ¿Por qué no está correcta, Jorge? Porque la pregunta era el margen, ¿ya?, del ticket promedio. Ahí tú me estás dando la venta, ya está, de hecho lo que escribiste ahí, ese average X, ¿ya?, da el mismo resultado que lo que acabamos de hacer. Acá me están pidiendo calcular el margen promedio por ticket, ¿ya? Entonces, ¿quién más? ¿O hay alguien ahí que me pueda dar la fórmula antes de que la escriba yo? ¿Cómo calcularon el margen promedio? ¿Alguien que le haya dado el resultado? ¿Ya? Ah, Jorge, lo usaste para la primera, ya. Ok, ok, ya. Ahí me están dando la fórmula correcta, la vamos a probar. Ya, Jorge, tú usaste el average X para la primera, no era necesario el X, como te decía, el resultado da el mismo, pero no era necesario, puedes usar la función average, porque necesitamos, la función average agrega una columna, ya no es necesario que iteremos por cada uno, porque no estamos calculando nada fila por fila. Ya, entonces ahí me dice, Silvia dice que ella hubiese hecho una columna nueva, una columna para el margen, y sobre esa calculaba el average. También da el mismo resultado, ¿sí? Pero nosotros dijimos ayer que vamos a tratar de evitar calcular muchas columnas, ¿ya? Vamos a tratar de enfocarnos más en las medidas, porque si agregamos muchas columnas calculadas, esto van a ser más lento nuestro modelo, ¿ya? Porque se van a estar calculando, va a ser un cálculo que se hace un montón de veces hacia abajo, ¿ya? En comparación a la medida, que es un cálculo que se hace una vez y me entrega el resultado. Entonces, ¿cómo evitamos no hacerlo? En este caso, sabemos que tenemos las funciones iterativas o x, ¿ya? ¿Qué pasa que no me la toma? ¿Va? Un poquito, no sé qué pasó ahí, que no me quiere agarrar la función. No me quiere agarrar nada, en verdad. Vamos a... un poquito. No sé qué le habrá pasado a esto. Si no, lamentablemente voy a tener que reiniciarlo, la aplicación. Está todo ok en mi computador, menos Power BI. Power BI se quedó ahí pegado. Ya, les pido entonces un poquito de paciencia, por favor, para... Voy a tener que hacer, lamentablemente, cerrarlo a la mala. Voy a aprovechar de mostrarles algo, ya, cuando nos ocurre este tipo de cosas. Estoy cerrándolo ahí con control al suprimir, cerrando el proceso, y voy a tener que abrir mi informe de nuevo. Y yo no grabé nada de lo que habíamos hecho hoy. ¿Ya? No había grabado el progreso. Entonces, vamos a ver que Power BI nos permite o va grabando de alguna manera ciertas copias de nuestro archivo, para que en casos como este nosotros podamos recuperarlo. Cerrarlo ahora sí. Ahí se fue. Entonces lo voy a volver a abrir. Está esto acá. Vamos a volver a abrir el Core y vamos a ver si de alguna manera me recuperó el archivo o no. Veo algunas manos levantadas y no sé si se quedaron del ejercicio o son para alguna pregunta.
Ahí las bajaron, ya se habían quedado pegadas de antes. Cuando terminemos, cuando empecemos a ver los resultados del ejercicio, ahí la bajan para no confundirme si es que hay una pregunta o no. Entonces, ya que tenemos este pequeño inconveniente, voy a mostrarles entonces acá en la slide el resultado. ¿Ya? Es la misma fórmula que comentaron ahí. Average X, le indicamos primero la tabla sobre la cual vamos a efectuar el cálculo y la expresión que va a evaluar. Entonces, el margen es la venta menos el costo. Eso nos entrega un resultado. Vamos a hacer este cálculo en cada fila y luego es como que ocupáramos sobre esa columna la función average, que es la lógica de lo que dijo Silvia, ¿ya? Ahí va un poco en lo que les comentaba al principio. Ustedes piensan primero en la lógica de lo que vamos a calcular y luego vemos qué funciones tenemos. En este caso, el resultado de ambas era correcto, pero es más óptimo si nos vamos con la función average x. ¿Ya? Y el resultado les debería dar 70. ¿Ya? Entonces, en promedio, yo voy a marginar $70 o 70 pesos por cada venta que haga. Entonces, por mientras que se abre el archivo, seguimos acá. ¿Alguna duda con respecto a este primer challenge? Y te digo, lo hice con directo, con las medidas ya creadas y me dio el mismo valor margen promedio por ticket. Sí, sí, da el mismo resultado. Está como está ahí. Vamos a ocupar, bueno, en este caso, esto y tú, ocupaste las medidas en vez de la columna. Ya, bueno, qué bueno que me dices eso. Sí, el resultado es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque ventas totales, ¿ya? La medida ventas totales que nosotros hicimos, ¿qué es? Es la suma de la venta, ¿cierto? Y costo total es la suma del costo. Entonces, ¿qué pasa si yo, vamos parte por parte? La medida ventas totales la evalúo en la primera fila, es la suma de ventas totales, pero ese es un valor, que es lo mismo que el valor de acá. Lo mismo con el costo. Entonces, por eso el resultado va a dar el mismo, ¿ya? Porque aquí al fin tengo ya abierto esto. Entonces, no se me guardó, o sea, yo no guardé el archivo, pero aquí me dice ver archivos recuperados. Y si me voy aquí hacia el final, el último a las 20:46 en mi hora, me guardó una copia del archivo Licores Pty. Entonces, si yo selecciono ahí, le doy a abrir, me abre nuevamente el archivo y yo lo puedo guardar. En este caso, para no atrasarnos, no lo voy a hacer, solamente para mostrarle, ¿ya? Entonces voy a decirle que me guarde las copias ahí para yo verlas después, en caso de que quiera retomarlas. Y voy a sacar este mensaje. Listo. Ya entonces, lo que me decían ahí, voy con la medida. Nueva medida. Vamos a hacerlo como me dijeron el último comentario de ahí. ¿Qué pasa si lo hago con las medidas ya calculadas? Nos tendría que dar el mismo resultado por lo que les menciono. Si la suma de ventas totales lo hago en una sola celda, me da el resultado de esa celda. Aquí está. Average X. Lo escribí pésimo. Average. No, me está causando el mismo problema. Ventas totales menos costo total. Esto le íbamos a llamar margen promedio. ¿Va según la slide? 70, ¿cierto? Vamos con las tarjetas. Bueno, me quedaron desordenadas de nuevo, lamentablemente.
copio, control C, control V. Está un poquito porfiado mi Power BI hoy día. Y aquí, margen total. Me dio un valor distinto. Veamos por qué me está dando. No era margen total, margen promedio. Ahí está, 69,94. Si acá le ponemos con 0 decimales en el formato de la etiqueta, ¿ya? Le ponemos un 0, ahí nos da el 70. Ok, ahora sí, continuemos. Entonces, estamos listos con el Challenge 1. Vamos a ver algunos tipos de funciones, ¿ya? Entonces, en Power BI, tal como en Excel, o en DAX, tal como en las funciones de Excel, existen distintos tipos de funciones, ¿cierto? Para distintos tipos de cálculos u operaciones. Entonces, dentro de ellas tenemos las funciones lógicas. ¿Qué es lo que hacen las funciones lógicas? Bueno, nos comprueban una condición, ¿cierto? ¿Ya? Nos van a servir para comprobar si se cumple o no se cumple cierta condición. Comúnmente las funciones lógicas nos van a entregar un resultado de tipo booleano, ¿ya? Que es verdadero o falso, ¿ya? Si se cumple es verdadero, si no se cumple es falso. Dentro de las funciones lógicas que tenemos en Power BI, en DAX, tenemos la función AND. ¿Ya? ¿Qué es la función AND? Es un y, que significa que me va a entregar verdadero si se cumplen ambas condiciones que yo especifique ahí. Se cumple esta igualdad o prueba lógica, ¿ya? Y esta otra, entonces se cumple todo. Ok, si hay una que no se cumple, no se cumple nada, ¿ya? Si las dos no se cumplen, obviamente no se cumplen. A diferencia del o, el o como sale acá, or en inglés, ¿ya? Me entrega verdadero si se cumple una de las dos. Si se cumple la primera condición, me da lo mismo que se cumpla la segunda, ya es verdadero. Si la primera no se cumple, chequemos si se cumple la segunda y es verdadero. Si no se cumple ninguna de las dos, ¿ya? Es falso. La función not simplemente revierte el resultado del true or false, ¿ya? Si le pongo not a una condición que es verdadera, me va a entregar un falso, al revés lo mismo. El if, ya lo sabemos todos, o el si, me chequea una condición y me entrega un resultado si se cumple, otro resultado si no se cumple. El if error ya lo vimos, ya todos sabemos cómo funciona, y acá hay una que no conocemos. Aquí hay una que probablemente va a ser nueva, que es la función switch. Esta no existe en Excel, switch, ¿ya? Y switch ya vamos a ver lo que hace, pero también es una función lógica y es otra forma de escribir un sí anidado, ¿ya? Nosotros con el sí decimos qué pasa si una condición, si se cumple un resultado, si no se cumple otro resultado, ¿cierto? Con el switch podemos entregar varias condiciones y lo vamos a ver. Y aquí, bueno, otra cosa que tienen que saber es que dentro de DAX tenemos distintas formas de escribirlo, ¿cierto? Se pueden expresar con operadores. Por ejemplo, el AND se escribe con un doble ampersand, ¿ya? Ese signo ampersand dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque si lo escribimos uno, también como en Excel, vamos a estar concatenando. Entonces por eso lo escribimos dos veces. Vamos a, bueno, aquí esta ya la vimos, la función divide, la hemos visto en más de un caso, así que es una forma de representar un if de división. Y acá tenemos switch. Entonces, ¿qué hace nuestra función switch? Nos define una prueba lógica. Con el switch podemos, de hecho, hacer un sí. Podemos replicar un sí a través de un switch, siendo que tenga una sola condición, ¿ya? Pero comúnmente lo vamos a usar cuando tenemos más condiciones para no tener que escribir un sí anidado. Ese es un gran problema, el sí anidado. Todos saben lo que es un sí anidado, ¿cierto? ¿Todos tienen claro ese concepto? ¿Hay alguien que no sepa lo que es un sí anidado para poder explicarlo? Ya, César no. El sí
Ahí hay más personas que no, ya. El sí, yo, como les digo, lo uso para ver si se cumple una condición y entregar un resultado, si se cumple y si no se cumple. Pero a veces yo quiero comprobar una condición, ¿ya? Si se cumple un resultado, y si no se cumple, quiero comprobar otra condición, ¿ya? Entonces, donde yo escribo el resultado falso, voy a escribir nuevamente un sí. Entonces, la lógica sería, si se cumple esta igualdad, entrégame, por ejemplo, 1. Si no se cumple, que sería el tercer argumento de el sí, entonces comprueba otra condición. Y para que compruebe otra condición tengo que volver a escribir un sí. Y vuelvo a escribir la lógica. Se cumple la segunda condición, ¿ya? Un resultado, y si no, y si quiero volver a corroborar una tercera condición, vuelvo a escribir un sí. Entonces van quedando varios sí juntos dentro de la fórmula. ¿Y cuál es el problema de esto? Que la nomenclatura queda horrible, ¿ya? Queda muy difícil de entender, un montón de paréntesis, punto y coma, cuál es el argumento aquí, acá, súper complicado. Entonces, llega al rescate la función switch, que es mucho más simple de escribir. Y tiene la siguiente nomenclatura, ¿ya? La función switch, ahí tal como está escrita. La función switch, primero, tiene como argumento una prueba lógica, ¿ya? No, perdón, no tiene una prueba lógica, tiene una expresión, ¿ya? En el sí yo ocupo, por ejemplo, una igualdad, ¿sí? Y de canal aquí escribiría igual a 1. Yo en switch, como primer argumento, escribo solo la expresión, ¿ya? Vamos a hacerlo en el Power BI, ¿ya? Este ejemplo de aquí. Sí. Yo lo voy a crear como columna. Ahora sí vamos a hacer una columna calculada. ¿Por qué? Porque la condición la vamos a corroborar por cada una de las filas. Entonces, vamos a la tabla FactVenta, hagamos la nueva columna y se los voy explicando acá mejor. Yo me quedé un poquito pegado en la slide, pero la idea es que mejor lo hagamos en Power BI. Entonces, una nueva columna acá y vamos a replicar lo que dice ahí. Queremos que nos traiga el valor aquí, ¿ya? O el nombre, o que nos escriba, mejor dicho, el nombre basado en el valor del canal. Entonces, esto lo vamos a llamar esta columna nombre canal y voy a poner el switch abajo, switch, la expresión, primero la expresión. En este caso, ¿cuál es la expresión? Solamente el valor del campo, ¿ya? Entonces, esta expresión va a tomar un valor. Si yo escribo id canal, en esta fila de aquí, ¿qué valor va a tomar? Un 2. Aquí un 2. Aquí va a tomar un 1. ¿Ya? Entonces, como se va a evaluar fila por fila, va a traer el valor que corresponda a cada una de las filas. Listo. La expresión. Luego, voy a ponerlo en una fila abajo para que quede más fácil de entender. ¿Cuál es el primer valor que puede tomar la expresión id canal? Un 1. Entonces voy a escribir un 1. Vean. Value 1. Valor 1. O sea, valor 1. Y ahora ese valor lo iguala con, o lo compara con id canal. ¿Qué pasa si 1 es igual a 1? Es verdadero. Si es verdadero, entonces aquí yo escribo el resultado 1. ¿Qué me va a devolver? Supermercado. ¿Ya? Ese es el canal 1, es supermercado. Entonces, de nuevo, si de canal corrobora acá que es un 1, lo va a igualar con esto, 1 igual a 1, si es verdadero, supermercado. ¿Qué pasa si no es verdadero? Entonces, otra línea, valor 2. Si no se cumple que sea igual a 1, entonces, entrégame o compara si es igual a 2. Si es igual a 2, entonces entrégame el resultado sala de venta. ¿Ya? Vean que a partir del valor 2 es opcional. ¿Cuáles son los necesarios? Al menos una expresión, un valor 1 y un resultado 1. Si yo escribo hasta ahí, ¿ya? Es un sí, es igual a un sí. ¿Ya? Pero acá puedo empezar a poner, una vez que terminé, valor 1, resultado 1, valor 2, resultado 2. Vean si termino con la comparación en el resultado 2.
Bueno, aquí esto, según yo, es una falla que tiene Power BI porque no debería resaltarme resultado 3, sino que debería resaltarme valor 3, ¿ya? Que sería el tercer valor aquí si hubiese un tercer canal, canal 3. En este caso no existe, no lo vamos a poner. Y en algún momento tengo que terminar de corroborar condiciones. Entonces, acá al final, también lo van a ver, entre paréntesis, un else. ¿Qué significa el else? Es el resultado que yo le voy a decir que me entregue si no se cumple ninguna de las condiciones de arriba. Si no se cumple la condición 1 ni la condición 2, entonces entrégame un tercer resultado. Está entre paréntesis significa que es opcional. Si no lo pongo, me va a entregar en blanco, ¿ya? En nuestro caso, da lo mismo. Podemos escribir algo o podemos dejarlo así porque sabemos que nuestra tabla solamente tiene 2 canales y no me va a entregar nada. Pero yo podría, por ejemplo, aquí, si quiero de repente corroborar, a lo mejor que mi base esté correcta, le voy a poner aquí canal, canal no existente. Me faltó el punto y coma ahí. Entonces, imaginémonos que alguien metió mano en la base y por ahí se le pasó un 3. Entonces, el 3 va a ir a comparar 1, no es, 2 no es. Entonces, si no es ni 1 ni 2, no existe ese. Escríbeme canal no existente. ¿Ya? Y así va a funcionar esta función switch. ¿Ya? Es una manera un poco mejor de, o más fácil de escribir escribir una prueba lógica, ¿ya? Una función lógica. Entonces, aquí deberíamos tener para todos los registros el valor si es supermercado o sala de ventas. Ahí está. ¿Ya? Veamos si existe alguno que diga canal no existe. No, porque todos son 1 o 2. Y ustedes a lo mejor se están preguntando o están pensando que esta función tiene una pequeña falla, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo estoy comparando valores? ¿Cómo lo haría si yo quiero, por ejemplo, entregar un resultado aquí en esta columna basado en si la venta es mayor a, no sé, 10? ¿Ya? Voy a crear la columna, voy a crear una nueva columna. Entonces, ahora ya no es una igualdad. La fórmula ya es un poquito distinta porque yo aquí, recuerden, en el switch, lo primero que escribo, switch, ¿ya? Vamos a llamar esto mayor a 10. ¿Qué es lo primero que va en el switch? Una expresión, ¿ya? Tenemos una expresión. Entonces, yo aquí, si escribo la venta, que es lo que queríamos nosotros corroborar, venta, ¿ya? Lo escribo como expresión y abajo pongo valor 1. Acá yo escribo el valor que puede tomar la venta. Entonces, si estoy comparando y quiero saber en verdad los que son mayores a 10, ¿ya? Tendría que poner mayor a 10 aquí y no me funciona. No me funciona. Entonces, hay una alternativa para esto. En casos como este, en el que ustedes no quieran, o sea, quieran comprobar una, podríamos decir, desigualdad, en este caso, claro, si es mayor o menor a un valor. Entonces, ahí hacemos lo siguiente para poder utilizar switch. En la expresión vamos a escribir true. True es una función DAX también que lo único que hace es devolvernos true. ¿Ya? No la palabra true, sino que el valor true, que es un booleano, como les decía antes, verdadero o falso. Entonces, si yo escribo true acá, ahora ese true yo lo puedo comparar ¿con qué lo comparo? Los booleanos se comparan con otro. Entonces, yo true lo voy a comparar con falso o false o con verdadero o true. Entonces aquí en el valor, para que esto se iguale a la expresión, tengo que escribir algo que me entregue true o false. ¿Ya? En nuestro ejemplo, aquí yo podría poner entonces la venta
mayor a 10. Vamos a decirle un resultado. Le vamos a poner sí. Si no, aquí tenemos dos alternativas nomás, ¿cierto? Que sea mayor o no. Entonces le vamos a poner un no. Ese sería nuestro else. ¿Ya? Busquemos alguna venta. Vamos a ponerlo, para no bajar tanto, vamos a ponerlo mayor a 6, ¿ya? No tenéis que ir a buscar las ventas más grandes. Ahí sí. Vamos a dejarlo mayor a 6 mejor. Y aquí tengo unos ejemplos aquí arriba. Entonces, en esta columna, que llamamos mayor a 6, deberíamos tener sí y no, ¿cierto? Porque va a comprobar si se cumple la condición. Entonces, no, 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 no. Todas estas ventas son menores. Miren acá, 6,982. Sí. ¿Ya? Entonces, esto es lo que utilizamos en caso de que queramos ocupar switch con alguna prueba lógica que no sea igualdad. Ya, estamos pasados de la mitad. Les debo el break, así que son las 10. Vamos a las 15, a las XX15. Volvemos y retomamos con un challenge. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, igual me la pueden hacer ahora, no hay problema. Pero para ir ganando tiempo, nos tomamos el break.
Ya, estamos de vuelta, vamos a continuar. Bueno, vamos a agregar una columna más con switch antes de los siguientes challenges, así hacemos los challenges seguidos, el 2 y el 3. Ya, entonces vamos a agregar una columna tal como salía ahí, acá otra columna más, que va a representar un descuento, ¿ya? Un porcentaje de descuento. Entonces, ese porcentaje de descuento va a ser según el canal, ¿ya? Porcentaje de descuento, vamos a hacerlo también como teníamos ahí, un switch, donde podemos ocupar un true también, a pesar de que sea una igualdad, vamos a usar un true donde el ID canal, perdón, nada que ver, sí, está bien, ID canal sea igual a 1, le vamos a poner un 0.5 en mi caso, 0.5 si es que están usando separadores de coma, ¿ya? Y abajo si es que el ID canal es igual a 2, es decir, el otro canal le vamos a poner 0,1 o 0.1, ¿ya? Es el porcentaje de descuento. Hagan esa fórmula para que vayamos con los siguientes challenges. ¿Todos ok? Avísenme si hay alguien que se va quedando atrás, por favor, para esperarlo. Entonces aquí, si es por el canal 2, que es sala de venta, 10% si es por el supermercado, 50. Ya. Entonces, vamos a ir con el desafío. Primer desafío, facilito, ¿ya? Vamos a crear en la tabla FAQ venta, vamos a traer los nombres de los productos, que no los tenemos pero los tenemos en otra tabla, ¿ya? Entonces, aquí lo pueden revisar, estos son el ID, qué producto corresponde, lo vamos a hacer con la función switch, y aquí está el ejemplo. Más claro, imposible. Así que tenemos 2 minutos solamente, ¿ya? 2 minutos para esto. Si tienen dudas, vayan preguntando. Ya. ¿Cómo vamos o necesitan más tiempo? Vamos a un minuto más ya. Perfecto, me parece un minuto más.
Por favor, no manden la fórmula todavía, porque hay compañeros que no la han terminado probablemente, ¿ya? Entonces, no la envíen acá hasta que yo se las pida, por favor. ¿Se podría usar en medidas switch? Respóndanme ustedes mismos, en base a lo que hemos visto. ¿La podrían usar? ¿O qué creen? ¿Se podría usar o no? La podría usar, por ejemplo, en una función iterativa, ¿cierto? Podría ocupar una función X, ¿ya? Con el switch, para que compruebe o evalúe en cada fila de la tabla. De esa manera podría usarla. Ya, entonces, vamos a continuar. Bueno, ya alguien se adelantó enviando la fórmula. Porfa, traten de no hacerlo para que cada uno lo intente hacer. Pero sí, es lo que está mostrando, lo que escribió ahí Eva. ¿Ya? Voy a irme al Power BI, nueva columna aquí, y teníamos que ocupar un switch, ahora comprobando el ID de producto que está en esta columna de acá, esa es nuestra expresión, la vamos a evaluar, son 5, ¿ya? Son 5 posibilidades, entonces ahí sí que hubiésemos tenido que usar un if anidado o un si anidado bastante extenso. En este caso lo vamos a hacer con switch, queda mucho más fácil. Entonces, ID producto, ¿ya? Si es un 1, rones. Si es un 2, entonces tequila. Si es un 3, ¿ya? Vinos. Si es 4, vodka. Y si es un 5, yo podría escribir el 5 o podría escribir derechamente whisky. Whisky, se me pasó una E ahí. Whisky. ¿Ya? Porque si no es 1, 2, 3, 4, va a ser un 5, necesariamente. En este caso, podría serlo o no. Nombre, producto. Corroboremos, entonces. Sí hay manera, Saúl, ¿ya? Pero en realidad acá estamos usándolo para ejemplificar la función, porque podría darse el caso que nosotros no lo tuviésemos en una tabla, ¿sí? Entonces, en este caso sí, pero también se puede usar desde esa tabla. Ya lo vamos a ver. Entonces aquí tengo mi columna nombre producto con estas 5 opciones. Ya, vamos con el challenge número 3. Se lo voy a mostrar ahora. ¿Alguna pregunta antes del challenge 3? Puedo poner la columna, claro, por supuesto. Ahí está. Ah, la de descuento. Ya. Esa. Si quieren se la envío por acá. Ahí está. La idea es que yo se las mando, pero si lo van a copiar, me interesa al menos que la entiendan, por favor. ¿Ya? Si no la entienden y la copian y la pegan, por favor, díganme. Lo explicamos de nuevo. La idea es que nos vaya quedando todo muy claro. Entonces continúo
Challenge 3, vamos. Vamos a calcular entonces el descuento total, ¿ya? Esto es, quiero saber el descuento en monto. ¿Cuánto dinero yo he dejado de ganar por este descuento? ¿Ya? Suponiendo que el descuento, ¿ya?, que calculamos recién, ese porcentaje de descuento, lo vamos a aplicar sobre la venta, ¿ya?, sobre el campo venta. Entonces, quiero saber de alguna manera cuál es ese monto del descuento. Y hay dos preguntas más acá que dice calcula el descuento por canal y calcula el descuento por producto. ¿Ya? En este caso, para este ejercicio, lo que estamos pidiendo en realidad no es que hagan el cálculo, sino que lo muestren, ¿ya? Que lo muestren en un gráfico, como por ejemplo aparece en este gráfico de acá, que es un gráfico de matriz. Entonces, este es un cálculo, sí, esta es una medida que tienen que hacer, les di la pista ahí, es una medida. Esto se refiere a mostrar la información, ¿ya? De esta manera. Entonces, aquí vamos a dar, yo creo que vamos a partir con 3 de nuevo, yo creo que vamos más para los 5, ¿ya? Entonces son las 26, hacemos un check al 29 y probablemente seguimos 2 minutitos más. Sí, Mario, está justo arriba del comentario tuyo. Justo lo escribí yo ahí, la fórmula para el porcentaje de descuento. Recuerden cambiarle si es que están usando la otra nomenclatura, si no, no les va a funcionar. Tengo un error ahí, antes de que sigamos, para que nos coincidan los números, por favor. Ya, me voy a detener un segundo, por favor, todos atentos. Cambiamos acá el descuento, este 0,5, es un 5%, ¿ya? Yo estaba regalando, estaba dando la mitad, no, es un 5%, 0,05. Ya, por favor, todos ahí, y vamos a, dado el error, lo voy a enviar de nuevo, ya, para que nos puedan lo mismo. Se me pasó a mí ese 0. Ahí se los mandé de nuevo. El canal 1 tiene un 5%, el otro canal tiene un 10%. Y les regalo un minuto más por el error. Sí. Acá Ismael, no sé si no sé si levantaste la mano porque está listo o... Ah, listo, ya, ok. Todo bien, todo bien. Yo voy a chequear en 2 minutos más con la mano. Si veo que hay pocas manos levantadas, les doy nomás los 2 minutos, seguimos, ¿ya?
Te lo muestro ahí, Mario, mejor, porque me voy a demorar mucho si te lo envío al correo. Ahí para que la puedas copiar. Ya. Por mientras, entonces, ¿alguien que tenga la fórmula? ¿Alguien que la quiera compartir de los que terminaron? Ahora sí, si quieren la comparten en el chat. Descuento total. Uf, me dolió ver esa fórmula. Ismael, recuerda que lo íbamos a calcular como medida. Como medida. Sí, lo que entregaste es verdad, o sea, nos hubiese dado el resultado como una columna, pero, bueno, te voy a destacar ahí que es como una columna, asumo que lo calculaste como columna, ¿no? Porque ahí si es que si intentaste esa fórmula como medida, ahí sí que no te va a entregar nada, no te va a funcionar. Como columna sí, va a dar el resultado, pero después tenemos que agregar la columna como suma. Pero como ya hemos mencionado, tenemos estas funciones X que nos sirven para replicar eso, ¿cierto? Como ahí lo envió, ¿quién fue? Silvia. Ya voy a crear la medida entonces para eso. Vamos a ocupar un zoom X. ¿Por qué queremos el total? Queremos el total, la suma. Sí, pero recuerden que ahí me están diciendo el total y lo que queremos es una tabla como la que yo les mostré en la presentación, ¿ya? Que esté por producto y canal. Una tabla o en este caso una matriz, ¿ya? Tenemos tabla y matriz, recuerden. Ya, entonces voy a replicar la fórmula sum x sobre qué, sobre factventa. La tabla factventa y la expresión es la venta por el porcentaje de descuento. Y esto es el descuento total. De todas maneras, en la PPT, si quieres ver el total, eso que me dijeron ahí, el 145, ya lo pueden ver aquí. Acá la matriz te muestra en esta sección el total, ¿ya? Entonces aquí en un lado van los canales, en otro lado los productos. Vamos a crear, este es el gráfico de matriz. Vamos a poner acá. En valores va a ir lo que acabamos de calcular, ¿cierto? El descuento, 28,080, que es lo que veíamos recién en la presentación. Y ahora vamos a responder también otra pregunta que hicieron hace un rato. ¿Puedo usar el producto y el canal de las otras tablas? Correcto, puedo hacerlo, ¿ya? Entonces vamos aquí a dim canal, vamos a tomar el nombre del canal y lo vamos a poner en las filas. Al hacer eso, ese número 28 me muestra cómo se divide esto, ¿cierto? He dado un descuento mucho mayor en dinero en la sala de ventas que en el supermercado. Y vamos a poner en la misma matriz, entonces, el producto de dim producto, pero como columnas. Entonces, ahora tenemos el desglose de cuánto descuento he entregado tanto por cada canal como por producto, ¿ya? Entonces aquí, bueno, ese descuento puede estar dado principalmente por cantidad, ¿cierto? Aquí estoy dando un descuento que es lineal. Entonces, si vendo más, es más probable que tenga o entregue un descuento mayor, ¿ya? Entonces, estos resultados deberían tener acá, en la matriz. ¿Pueden usar también el campo que nosotros creamos en la misma tabla? Pueden hacerlo, ¿ya? Recuerden que las tablas están relacionadas. Entonces, ¿podemos ocupar las tablas, los datos de las tablas relacionadas? Sí.
Está un poquito distinto ahí el que está en la PPT, pero es simplemente un tema de formato, ¿ya? Si se van aquí a formato, estilo, hay algunos formatos predeterminados, ¿ya? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, encabezados en negrita, ¿ya? Filas alternas, con contraste, ¿ya? Ahí ustedes eligen cómo quieren que se muestre la tabla, ¿ya? En estilo. Ok. Sí, parece que Juan, ahí la mano levantada viene del ejercicio. Ahí José no sé, porque la acaba de levantar. Parece que hay una pregunta, ¿no? Ya, tampoco. Sigamos. ¿Ya? Entonces tenemos el tercer challenge. Ahí está la fórmula que la acabamos de calcular. Vamos a pasar un poquito rápido esto porque no lo vamos a aplicar ahora directamente en el challenge, es simplemente para que lo sepan otros tipos de fórmulas que existen, ¿ya? Como las fórmulas o funciones de redondeo que me permiten, ¿ya? Tal como dice el nombre, redondear la cantidad de decimales que yo tenga en un número. Entonces tenemos varias fórmulas de redondeo que hay acá. Si quieren después ahí lo pueden ver con detalle en la tabla, pero principalmente lo que va a variar entre cada una va a ser la cantidad de decimales y si redondeo hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Entonces, va a depender cuál usemos de todas estas fórmulas. En general son todas fórmulas de redondeo. Y esto también lo vamos a pasar un poquito más rápido, que son las funciones matemáticas, ¿ya? Entonces, esto tal como trabajamos en Excel también con funciones matemáticas, aquí tenemos algunas ya, valor absoluto, exponencial, logarítmico, esta mod, por ejemplo, que entrega el resto de una división, ¿ya? La potencia, el cociente. Entonces son funciones que nos sirven para realizar cálculos. También vamos a pasarlo muy rápido para que podamos seguir con los desafíos. Las funciones de texto, ¿ya? No solamente voy a ocupar funciones con las que voy a operar con números, sino que también voy a ocupar funciones que van a operar con texto. Por ejemplo, muy conocida, concatenar, ¿ya? Que también está en Excel, ¿ya? Encontrar, left, ¿ya? Right, que nos extrae una cierta cantidad de caracteres desde la izquierda o la derecha, search, ¿ya? Sustituir, trim, ya que nos recorta los espacios. Entonces, tenemos varias funciones upper, que es para las mayúsculas, ¿ya? Tenemos varias funciones que, valga la redundancia, funcionan con texto. Entonces, ahora sí vamos a pasar a utilizar alguna de estas, ¿ya? La principal aquí es concatenar. Entonces, el desafío 4. ¿Cómo va el desafío 4? También es algo simple. Vamos a crear una columna que contemple lo siguiente. El nombre del canal, ¿ya? Ahora vamos a usar las columnas que calculamos con esto. Guión o raya, como no sé cómo le llaman ustedes, el nombre del producto, con un espacio entre cada uno de los dos, ¿ya? Entonces, esto necesitamos una columna, como dice acá, salen todos los ejemplos, eso necesitamos, fácil. ¿Tienen? Ahora, 2 minutos, ¿ya? Hasta las 43.
Ya vamos a ver por qué pasa eso, Silvia. ¿Aló, aló? Sí, ahí sí. Se me pasó. Estábamos ya en la hora. ¿Hay alguien que lo haya hecho? ¿Quiera compartir cómo lo hizo? Entonces ahí, ya, Juan. Ya, eso sería lo más simple de hacer, ¿cierto? Si yo me voy aquí, dijimos que queríamos una nueva columna que nos trajera el nombre del canal, espacio, raya, espacio, nombre del producto. Y sabemos que, o si es que nos manejamos ya desde Excel, que podemos utilizar para concatenar el signo ampersand, ¿ya? Entonces, esto dijimos que se va a llamar canal raya producto y va a ser, podemos concatenar de dos formas, entonces. Una es canal, nombre canal, ¿ya? Ampersand, texto, vamos a poner estas comillas, ¿ya? Para mostrar texto, entonces ahí va a ir un espacio, un guión, espacio, cerramos y concatenamos con el nombre del producto. Esta es la forma 1, ¿ya? Que sería simple pero sin la fórmula. Ahora vamos con la forma 2. Yo la voy a escribir encima, ¿ya? No la voy a crear como una columna nueva para no llenarme de columnas, pero si ustedes quieren la pueden hacer como columna nueva. No tiene mucho sentido en realidad. Ahí está el resultado. Sala de venta, raya, rones. Entonces, con concatenar, concatenate, ya que es lo mismo. Concatenate. Entonces, concatenate tiene un problema que es el que probablemente mencionaron ahí en el chat, es que solamente me deja concatenar dos textos, ¿cierto? Un texto 1 y un texto 2, que en este caso yo se los puedo especificar. Estoy creando una columna, ¿ya? A través de la columna, de nuevo, canal, nombre canal, y esto lo vamos a concatenar ¿con qué? ¿Con qué lo vamos a concatenar? Con la raya y el producto. Entonces podemos usar un concatenado anidado también, ¿ya? Así que voy a poner, entre comillas, guión, producto, y debería, nombre producto, ahí está, debería entregarme el mismo resultado. Veamos, sala de ventas rones, sala de ventas whisky, los dos primeros. Veamos si nos da. Entonces, ahí está. Que algo pasa hoy día que no es el día de mi Power BI. Ahí está, sala de ventas rones. Bueno, a mí me faltó el espacio. Sala de ventas rones y sala de ventas whisky, las dos primeras. Ya, esto bastante claro, sencillo, simplemente juntar texto, ya no estamos haciendo operaciones, sumas, multiplicaciones, estamos trabajando con texto, ¿ya? Alguien la hizo concatenate, también podría haber sido el concatenate, ¿ya? De la segunda parte hecha a lo mejor con un ampersand. Muy bien, esa es otra opción. Bien, Jessica. Entonces, ahora quiero que prestemos mucha atención. ¿Ya? Mucha atención, ahí está. Porque vamos a algo muy relevante dentro del mundo DAX. Probablemente acá les cambie su vida trabajando con lenguaje DAX, en ese sentido. Calculate, ¿ya? Es probablemente la función más importante dentro de DAX. Y
de repente es un poquito complicada de entender. Entonces lo vamos a ir entendiendo con ejemplos, ¿ya? Porque con esta función nosotros podemos calcular un montón de cosas, ¿ya? Podemos hacer cálculos bien simples y cálculos bastante complejos. Entonces tenemos que ver bien ahí los ejemplos, y acá lo principal va a ser práctica, ¿ya? Mucha práctica para que vayamos agarrándole la mano a esta funcioncita. Entonces, lo que hace calculate, aquí estamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, el nombre lo dice, nos permite hacer, ¿qué cosa? Un cálculo, ¿ya? Nos permite calcular algo, ¿ya? Pero bajo un determinado contexto, ¿ya? Podemos nosotros hacer un cálculo bajo ciertas condiciones. Entonces nosotros vamos a tener esta nomenclatura del cálculo. Antes de seguir, ahora sí, ¿qué les suena eso? Un cálculo bajo ciertas condiciones. A ver si alguien ahí hace la comparación, ahora sí con Excel. Una pista me lo dijeron hace un rato, en otra cosa que yo pregunté. Ahora sí estoy esperando esa respuesta. Ajá. Sí, las funciones de sí conjunto, ¿cierto? Sumar sí conjunto, contar sí conjunto, o sumar sí, contar sí, ¿ya? Esas funciones que tenemos en Excel, ¿qué hacen? Sumar sí conjunto, hace una suma, pero evalúa que se cumplan ciertas condiciones para realizar ese cálculo, ¿ya? Eso es muy simplificada la comparación que estoy haciendo, ¿ya? Contar cuento en base a ciertas condiciones que se cumplan. Bueno, calculate me va a permitir calcular cualquier expresión, no solamente una suma, no solamente contar, sino que cualquier cálculo de nuevo que yo quiera hacer. Aquí puedo ocupar alguna expresión que puede ser una medida, ya puede ser una función que me entregue un resultado, incluso que me entregue un resultado numérico, o hasta Calculate me puede entregar resultados de texto, ¿ya? Así de poderosa es esta función. Entonces es como un sumar sí conjuntos con esteroides, súper poderosa. Y me va a permitir entonces, o cuál va a ser la sintaxis, la expresión, modificarla a través de ciertos filtros, darle un contexto a este cálculo, o incluso vamos a ver más adelante que las expresiones de filtros pueden modificar el filtro, ¿ya? Pueden hacer una modificación al filtro. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a partir, como les dije, con ejemplos más básicos, que va a ser un cálculo de una expresión, ¿va? Basado en una cierta condición. Entonces, sigamos acá. Aquí hay un ejemplo. Vamos a fijarnos primero en el ejemplo de la izquierda, ¿ya? Entonces, tenemos aquí dos ejemplos, uno de calculate y uno de calculate junto con la función filter, ¿ya? Entonces, vamos a realizarlo nosotros. Yo creo que por tiempo no vamos a, no sé si alcanzamos a hacer uno de los challenges, vamos a ver, pero al menos que nos quede clarito el concepto acá de nuestra función calculate. Entonces, vamos aquí, esto lo vamos a hacer como medida. Vamos a calcular nuevas medidas. Derecho, nueva medida. Disculpen aquí si se demora un poquito. Dije, no sé qué pasó, que Power BI me está corriendo lento, porque no es un problema de la máquina. Vamos a replicar entonces lo que estaba ahí en la slide. La fórmula que está en la slide dice grande ventas, ¿ya? ¿Qué significa entonces? Que nos va a calcular ventas totales. Miren la expresión acá. ¿Qué es esto? Es una medida, ¿ya? Acuérdense que lo diferenciamos de las columnas, porque las columnas, cuando las tenemos en una fórmula DAX, aparece el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Aquí tenemos solamente el nombre, ventas totales, ¿ya? Pero estos ventas totales es una suma. Entonces
le estoy diciendo aquí, anda a la columna ventas, suma los valores, pero solamente aquellos que son mayores, que la venta es mayor a 1000. Si hay algún valor que no sea mayor a 1000, no lo sumes, no lo consideres, déjalo fuera, ¿ya? Súmame solamente los valores mayores a 1000. Se lo vamos a hacer aquí en nuestro Power BI, ¿ya? Se llama entonces la medida grande ventas y vamos a hacer. Vean ahora cuando yo empiezo a escribir la fórmula, calculate. Tiene una expresión e incluso el primer filtro es opcional, ¿ya? O sea, yo podría escribir solo el calculate y ¿qué me va a devolver? La expresión. Comúnmente voy a querer escribirlo con un filtro. Entonces, acá yo podría escribir la expresión también. Yo podría escribir dentro del calculate suma de la columna venta, ¿ya? Pero como ya la tengo calculada, voy a usar la medida. Ventas totales. Y vamos a poner como primer filtro entonces, ¿qué cosa? Que las ventas, como esta columna está dentro de la misma tabla que nosotros estamos haciendo este cálculo, ¿ya? Podemos ponerla así, ¿ya? Sin más, solo el nombre de la columna y la condición es que sean mayores a 1000, ¿ya? Eso nada más. Eso vamos a poner en esta medida, ¿ya? De ventas. Entonces, una suma de las ventas que sean mayores a 1000. Y lo vamos a replicar también de la manera que está en la slide para que comprobemos valores, ¿ya? Está entonces en una matriz. Ya, aquí está los valores. Se van los valores. El total me da 157.560. Y vamos a poner aquí van los productos. Productos, recuerden que podemos usar el de dimensión producto y vamos a ocupar acá la fecha, ¿ya? De FactVenta, o vamos a ocupar más concretamente dentro de la jerarquía de fechas. Recuerden, para los que no saben ahí, que dentro de un campo de fecha la aplicación me reconoce distintos niveles de jerarquía y yo puedo usar como campo, ¿ya? Solamente uno de estos niveles. Por ejemplo, aquí el año, yo lo voy a poner arriba de producto. Y me queda de esta manera. Puse los dos en la fila y me queda aquí para poder desplegarlo. Entonces yo puedo expandir dentro del año los productos, ¿ya? Dentro del 2016, estos productos, y dentro del 2017. Fíjense algo acá. ¿Alguien nota algo en estos números de aquí, en este gráfico, en esta matriz? ¿Algo que falte? ¿No? Véanlo bien. ¿Qué no aparece acá? El tequila, muy bien. Saúl, probablemente de México, ¿no? Que te diste cuenta. Una falta de respeto que no aparezca el tequila ahí, ¿cierto? ¿Por qué no aparece el tequila? Ah, de Panamá. Bueno. Tequila tomamos en todos lados, de todas formas, ¿no? Entonces, ¿por qué no aparece acá el tequila? Está dado simplemente por lo que nosotros escribimos en la fórmula. Nosotros dijimos que esta medida nos va a entregar como resultado, ¿ya? Los valores que sean mayor a 1000. Cuando nosotros ponemos una medida o un valor en un gráfico, lo que hace es filtrar la información de acuerdo a este contexto, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto de este número de aquí? Año 2016, producto RON. Entonces, este cálculo en las ventas totales, que ya la medida
hace el filtro de que sean solo ventas mayores a 1000, y aparte acá lo filtro para el 2016 y rones. Entonces, ¿por qué no hay tequila? Porque no tengo ninguna venta en tequila que sea mayor a 1000. ¿Ya? Entonces, el resultado aquí nos da, para que si quieren comprobar el número total, 157.560,01, es el mismo que tenemos en la slide. Bueno, me gustaría seguir la verdad, pero veo que estamos en la hora, entonces vamos a hacer el segundo ejemplo con el Calculate mañana, y inmediatamente después de eso nos vamos a ir con un challenge, ¿ya? Con un desafío para que empecemos ya a poner en práctica nuestra función Calculate, porque les digo ya que es muy, muy importante, muy relevante. Así que vamos a dejar entonces hasta acá por hoy. No sé si antes de que terminemos hay alguna pregunta, alguna duda de alguien, ¿no? Un poquito ahí por si lo están escribiendo. Si no, bueno, darles las gracias nuevamente a todos. Así que los que ya tengan que irse quedan libres. Que tengan una muy buena noche todos y nos vemos mañana. Hasta mañana.